beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Un saludo muy especial a Damián, que nos cruzamos la semana pasada en el subte. Se me está empezando a volver común que me conozcan por la calle. Me sigue sonando todavía algo muy raro, pero bueno, supongo que me voy a tener que acostumbrar. Me preguntan qué pienso de los respondiendo comentarios en otros canales. Me siento muy halagado. De hecho, creo que me han dado más crédito del que merezco. El Picalibro, por lo menos, copió cierta estética de esta sección. Las miniaturas de fotos de chicas bonitas, copió algo más que... Pero como si responder comentarios de... Como si responder comentarios de los seguidores fuera algo que inventé yo. Creo que me han dado más crédito del que merezco en esto. ¿Qué pienso de las elecciones en Argentina? No mucho, la verdad. Me comentan que yo había dicho en un video anterior que Milei no tenía probabilidades. Milei debe estar más sorprendido que yo, créame. La verdad que no tengo mucho que comentar. ¿Se acuerdan de esa parodia de un episodio de Futurama donde había elecciones en el año 3000 y los candidatos eran literalmente clones? Eran John Jackson y Jack Johnson. Y en el debate presidencial decían, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermano, y añadí algo más. Estaban de acuerdo en todo los dos clones. En la elección presidencial del 2000, que es lo que está satirizando ese episodio de Futurama, el candidato republicano Bush y el candidato republicano Al Gore, que eran John Jackson y Jack Johnson, tenían diferencias 1000 veces más importantes que cualquier partido político en Argentina hoy, en esa elección, en la de los clones. Así que, ¿qué quiere que opine sobre un tema? Me dicen que alguien comentó que la economía es más importante que la ideología. ¿Qué pienso de esto? Pienso que es verdad cuando la ideología de tu política económica no la decidís vos en tu país. Ahí lo único que importa es cómo se implementa la única ideología política que no tenés libertad para discutir, que no podés, que nadie está poniendo en duda, nadie está diciendo que va a hacer otra cosa. Ahí aparecen los temas, bueno, vamos a cobrar impuestos y crear empresas administradas por el Estado, o vamos a tercerizar, vamos a apelar a la iniciativa privada. Ahí aparece el cómo. Porque el qué no está en discusión. El qué vas a hacer no está en discusión. ¿Usted cree que subir el presupuesto militar no es una cuestión ideológica? ¿Que reconstruir la red de ferrocarriles en Argentina para dejar de depender de las empresas de transporte de camiones no es una cuestión ideológica? ¿Usted cree que es por casualidad que hay que hacer más trámites legales en Argentina? Hay que hacer más trámites, hay más pasos burocráticos, hay que hacer más trámites legales para atender una línea ferroviaria que para declarar una guerra. Literalmente. Hay más pasos para atender una línea ferroviaria que para declarar una guerra en Argentina. ¿Usted cree que eso no es ideológico? ¿Usted cree que eso no es ideológico, que eso no es político? Si usted decide industrializar el país para dejar de ser únicamente el productor de soja del mundo, ¿usted cree que eso no es ideológico? ¿Usted cree que eso no va a cambiar sus alianzas políticas internacionales? ¿Que no va a cambiar sus vínculos económicos con las grandes potencias? ¿Usted cree que eso no es ideológico? ¿Qué pasa? Que cuando todo eso se decide en Londres, o en Bruselas, o en Washington,
lo único que te queda discutir es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo producimos más soja? No, vamos a dar subsidio del Estado, no, vamos a crear pools de siembra privado, lo único que está en discusión. Porque el qué ya está decidido en otra parte, que no es Argentina y que no está sujeto a votación. Por eso la economía no es ideológica. La economía no es ideológica en un régimen colonial, como el que tenemos en Argentina hoy. En un país soberano la economía es ideológica. Es la economía, estúpido. En un país soberano la economía es ideológica. Es importantísima. Es una cuestión ideológica importantísima. Tenemos en el espectro político de Argentina hoy de Milei, que es, vamos a ser generosos y vamos a llamarlo centro izquierda. En realidad es izquierda con 2 o 3 bocaditos retóricos de derecha, pero vamos a ser generosos, vamos a considerarlo de centro izquierda. A la extrema derecha argentina, el nazi Milei, es izquierda. Digamos centro izquierda, vamos a ser generosos, vamos a correrlo más a la derecha de lo que creo que está realmente Milei. Y en el otro extremo tenemos a la izquierda de nenes mimados de San Isidro del Partido Obrero, que son estudiantes crónicos de las universidades públicas, que vivieron 25 años como parásito de los padres y quieren vivir otros 50 años como parásito del Estado. Quieren pensiones para planes sociales a mansalva, pensiones para todos. La izquierda de nenes mimados del Partido Obrero, la izquierda hardcore, el Partido Comunista, los trotskistas del movimiento al socialismo, que en algún momento fueron la izquierda dura, ya no cortan ni pinchan. Lo más a la izquierda que hay es el Partido Obrero. O sea, tenés un espectro político que, siguiendo esa metáfora, vendrían a ser 3 tonos de azul. Tenés azul más clarito, azul más oscuro y azul intermedio. Ese es el espectro político de Argentina. A ver, ¿y todo el resto? Hay un mundo allá afuera. No me importa. ¿Qué me importa si el próximo presidente es la candidata de la izquierda unida, la izquierda desunida, la izquierda surcida, como se llama en este año, o Milei, si apenas los puedo distinguir? ¿Qué me importa? En fin. Me comentan que no mencioné el asunto de los yacimientos de uranio en Níger, un cierto oleoducto que cruza el país y otros recursos de la región como factores determinantes del conflicto. A ver, no. La intención de ese video era mostrar la foto grande. Era precisamente no ver el oleoducto de Níger. Era ver y meter el conflicto por quién controla un oleoducto en Níger, meterlo en el contexto de, ¿cómo funciona la política africana en el siglo XXI? Esa era la intención. Era precisamente no enfocarnos en el punto concreto del conflicto, que el golpe de Estado se debió a que el jefe de una fuerza militar estaba peleado con el jefe de otra. Todo eso sin duda son factores relevantes en el caso concreto. La intención era ver la foto grande. Era ver qué está pasando en África en el siglo XXI. Esa era la intención de ese video. No fue una omisión porque se me pasó por ignorancia. Esto, que repito, no es que conozca mucho, no es que como dije en el propio video, no es que entienda mucho de la política de Níger, que de repente aparecieron expertos en la política de nigerina. Yo no me hubiera imaginado que había un experto en la política de Níger debajo de cada piedra, pero por lo visto es así.
Yo no lo soy ni pretendo serlo. Me preguntan en un comentario que fue, llegué a leer por casualidad antes de que lo censurara YouTube. Por cierto, paréntesis, yo no censuro comentarios, porque esto me lo han... ¿Por qué me eliminaste mi comentario? Yo no elimino comentarios. Yo no elimino comentarios, lo hacen los bots de YouTube y no me notifican, o sea, ni me entero yo. No puedo hacer nada al respecto. Decía que me preguntaron en un comentario antes de ser eliminado qué pienso de la violencia racial de Estado en Sudáfrica. Era lo esperable desde el mismo día en que tomaron el poder la banda de asesinos del terrorista racial Nelson Mandela. Sorprenderse de lo que está pasando hoy en Sudáfrica es como sorprenderse de que soltaste una piedra y cayó al piso. ¿De verdad alguien pensaba que podía ocurrir otra cosa? ¿En serio? ¿Alguien pensaba que desde el momento en que toma el poder el terrorista racial Mandela en Sudáfrica podía terminar en otra cosa que en lo que está pasando hoy? No me creo que alguien realmente esperaba otra cosa. Me dicen que Joe Rogan dijo que Tucker Carlson puede ser un candidato presidencial para el 2028. ¿Qué pienso de esto? Estoy totalmente de acuerdo. Además, al margen de que Carlson se pase o no a la política formal, a la política partidaria, esto no me parece relevante. Los grandes streamers como Joe Rogan o Tucker Carlson son hoy figuras políticas, son hoy agentes políticos. No porque digan hay que llamo a votar a este candidato o me voy a postular para intendente. No, eso es irrelevante. Son como streamers, son figuras políticas. Los grandes streamers hoy te ponen la agenda arriba de la mesa. Son los que te dicen de qué tema va a estar discutiendo la gente. No, más todavía que los medios tradicionales como CNN. Por lo menos están a la par. Tienen el mismo poder de poner una agenda arriba de la mesa que los medios tradicionales. Y esto los políticos están repartidos entre los que se están durmiendo y dicen son los teóricos de conspiraciones de la internet que no tienen importancia y dependen por completo de los medios tradicionales, y están surgiendo una nueva generación de políticos que está sabiendo aprovecharlo, que está tomando la agenda, no la agenda de los medios, sino la agenda de los streamers. O sea, tipos como Joe Rogan o Tucker Carlson no te pueden hacer que la gente tome partido. Decir, estoy a favor, estoy en contra. No. Pero te pueden hacer que la gente o esté a favor o esté en contra. Es decir, te pueden hacer que la gente discute un tema. Más allá de la conclusión a la que llegue. Te pueden poner un tema en discusión. Y eso los convierte en figuras políticas. Hoy. Al margen de esto, Tucker Carlson tiene un serio problema para ser presidente. Y aclaro antes de decir esto que estoy hablando totalmente en serio. Esto no es un troleo. Lo aclaro antes de decirlo. Tiene un serio problema Tucker Carlson, que es la cara. La gente no quiere un presidente con cara de ¿what? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No transmite poder, no transmite autoridad. La cara es un serio problema para ser candidato a presidente. Y estoy hablando totalmente en serio. En Argentina había un candidato a presidente que se había hecho una operación de esas, las primeras cirugías estéticas que estaban. Le habían tirado la cara para atrás. Esas las primeras cirugías estéticas que eran un desastre.
Y le preguntaron a un director de cine, ¿lo va a votar a...? No, dijo. Yo jamás voy a votar a un presidente que tiene cara de susto. Sí, la gente no quiere un presidente que tenga cara de susto. Tucker Carlson tiene un serio problema para meterse en la política formal, en la política partidaria, que es la cara. La cara, la gente no quiere un presidente con la cara de Tucker Carlson. Me preguntan qué pienso del avance del populismo de derecha que mencioné en el último leyendo las noticias. Es un movimiento que considero un buen síntoma, pero me inspira profundas sospechas, porque es un movimiento esencialmente antidemocrático, aunque se base en el apoyo popular. Y existe algo que me gusta llamar a mí la ley de Tucídides. Tucídides decía que las ciudades se tienden a aliar con las que tienen regímenes políticos parecidos, aunque esto no sea lo más conveniente estratégicamente. Ejemplos: la democrática, ¿cómo se llamaba esta ciudad que era una democracia en el Peloponeso que salió con Atenas? Bueno, se me ha olvidado. Argos. La democrática Argos que salió con Atenas. La democracia de Platea, que en Beocia, que también salió con Atenas. Había una isla en el Egeo, Melos, que tenía un régimen oligárquico y eran dorios de raza y salieron con Esparta. No salieron con Esparta, fueron neutrales. No les convenía estratégicamente de ningún modo, pero era... Le deben haber ido los espartanos a Argos, ¿se quieren unir a la Liga del Peloponeso? Bueno, pero tienen que tener un régimen oligárquico. No way. Y ahí salieron con Atenas. Desde luego fue más complicada la cosa, pero la idea básica es esta. Tenemos en ejemplos modernos, tenemos a Suiza en la Segunda Guerra Mundial, que claramente le convenía ser estratégicamente, estaba rodeado por el eje. No, nosotros somos neutrales. No, y no fue el único caso. Los estados se tienden a aliar con aquellos que tienen regímenes políticos parecidos, no, aunque esto no les convenga, aunque esto no sea conveniente estratégicamente. ¿Y qué pasa? Cuando tenés un régimen, un gobierno de millonarios que dicen ser los representantes del pueblo y establecen o bien un régimen de partido único o bien un multipartidismo de bromas con el mandamás, el demagogo al frente de todo, se va a aliar con el régimen más parecido a ese. ¿Y qué es lo que más se parece a eso? El comunismo. El comunismo es un gobierno oligárquico, es un gobierno de partido único oligárquico, un régimen de millonarios que dicen ser los representantes de las clases populares. Eso es el comunismo. Entonces estos tipos se van a aliar con los que se les parecen. No importa cuánto parloteen de China. Cuando estén en el poder cuando estén en el poder un régimen de partido único, con un demagogo podrido en guita, que dice ser el representante de la voluntad del pueblo, de las clases trabajadoras, se va a aliar con otros demagogos millonarios que dicen ser los representantes de las clases populares. Ya pasó esto. Ya pasó en Europa con el fascismo. En el siglo pasado. Tenemos payasos como Hitler. Que el comunismo que en Alemania lo vamos a sacar de Alemania. ¿Y cuál fue la medida más importante de su gobierno? El pacto Molotov-Ribbentrop. Salió con Stalin. ¿Por qué? Porque eran el hambre y las ganas de comer. Su partido y el de Stalin.
¿Con quién se iba a liar si no lo tragaba nadie? En el mundo occidental no lo tragaba nadie. A los ingleses les simpatizaba más de lo que reconocen, pero ¿con quién se iba a liar? Se tuvo que ir a liar con Stalin. Ese. No me convencen. No me convencen eso. No me convencen ese tipo de... No me convencen. Me agrada que haya alguien con un discurso verdaderamente opositor, por ejemplo en la Unión Europea. Haya alguien que le plante cara a Bruselas. Que no sea la coalición estamos todos de acuerdo. Me agrada eso. Es lo único que me agrada. Lo único. Que en Estados Unidos haya un presidenciable como Trump diciendo que le va a sacar poder al complejo militar industrial, a lo que no ha dicho nadie desde Eisenhower. Nadie ha tenido ese discurso. O sea, casi 80 años que nadie tiene un discurso como un discurso que vaya en contra del complejo militar industrial en Estados Unidos. Me agrada eso. Me parece un buen síntoma. ¿Qué pienso de lo que decía Gina Lombroso de las mujeres? Es una autora a la que conozco únicamente por fuentes indirectas. Específicamente Sábato la tenía en muy alta estima, la cita con frecuencia. Gina Lombroso decía que la mujer tiene cierta tendencia a lo concreto, a lo tangible, porque la maternidad es concreta. Y el hombre tiene tendencia a lo abstracto porque la paternidad es abstracta. Es una idea interesante, pero no tiene el rigor de una teoría sociológica falsable. O sea, supongamos que esta teoría es correcta. Si tomamos 100 hombres y 100 mujeres totalmente random, al azar, y los ponemos a clasificar pelotitas de tenis de colores en cajas, ¿qué diferencia tendríamos que observar entre el comportamiento de los hombres y lo de las mujeres? O sea, ¿cómo lo ponemos a prueba? ¿Cómo experimentamos esto? Ese me parece que ese es el problema de fondo. Es una idea interesante. Nada más. No me parece que sea algo que... No me parece que sea algo que pueda ser... En tal situación vamos a observar esta diferencia entre el comportamiento de un hombre típico y el comportamiento de una mujer típica. Y hacemos un experimento y observamos que ese es el caso. No la veo. Me parece una idea interesante, curiosa y nada más. No me parece que tenga el rigor propio de una teoría sociológica verdaderamente científica, verdaderamente falsable. Me dicen que Anastasia es una princesa de Disney. Técnicamente sí, legalmente sí. Claro, no lo es, obviamente. Pero sí, Fox es ahora una división de Disney, por lo tanto, Anastasia es una princesa Disney. El Caldero Mágico parece ser que tiene más fans que... Estoy bromeando, obviamente no lo es. Me encontré con que a raíz de ese meme que el Caldero Mágico tiene más fan de lo que esperaba. Varios me dicen que eso era una de sus películas favoritas de niños. Voy a tener que darle un vistazo a eso. Nunca la vi, la verdad. Me dicen que el Eliowi o Elena en castellano es famosa por no ser recordada, porque no la conoce nadie, o sea, es recordada por ser la princesa Disney que no recuerda a nadie. Es curioso esta fama paradójica. El comentario sobre el pan duro en los Juegos del Hambre motivó una acalorada polémica en la caja de comentarios. Algunos lo defienden, o sea, la escena donde un personaje tira un pan duro dicen que en una panadería debían estar de pan duro hasta las orejas
y tenía más sentido usarlo para alimentar animales de granja como cerdos que no comerse el pan duro. Tiene sentido. ¿Por qué no lo rayan? Dicen otros. Tiene que no vende pan rallado la panadería esa. No sé, sí, se puede. A ver, no es algo tan absurdo que. No es lo más absurdo en esa película, sin dudas. Pero. Si no es un agujero de guión, se siente como si lo fuera. A ver, si supongamos que se puede defender de algún modo, que tiene lógica. Que una panadería use el pan duro para alimentar cerdos, tiene lógica. Se siente como un agujero de guión. Se siente como un agujero de guión esa escena. Me dicen que un comentario que dicen que una película que genera memes será recordada como si fuese una buena película por eso mismo. Puede ser. Puede ser. No logro pensar un caso concreto de una película que me parezca mala, pero sea recordada por generar memes. En realidad sí, me viene a la mente una, pero es un caso particular de Argentina, que es Esperando la carroza, que me parece una película espantosa, que creo que todo el mundo la recuerda como una gran comedia por el meme de Luis Brandoni, 3 empanadas, qué miseria. Creo que todo el mundo lo único que recuerda de esa película es esa escena, y de ahí se creó el falso recuerdo de que es una comedia muy divertida. También he notado yo otra cosa que es en cierto sentido lo contrario, y es que cuando una escena de una película, especialmente una escena dramática, no una escena cómica, se convirtió en un meme, uno no puede verla y tomársela en serio. Por ejemplo, en Blade Runner 2049, cuando el protagonista descubre que un recuerdo que creía real era un recuerdo falso, un recuerdo implantado en la mente, y reacciona con un ataque de bronca, de furia, pateando la silla en donde estaba sentado. Es una escena dramática, es una escena trágica, pero se volvió un meme de internet. Entonces es difícil ver esa escena y sentir lo que se supone que uno tiene que sentir. Que, ok, esto es una escena dramática, esto es una situación trágica, porque es un meme de internet. Es un asunto. Es un asunto. ¿Cómo están afectando los memes de internet a nuestra percepción del cine? Es un tema interesante. En algunas series de televisión lo han considerado un factor que tienen en cuenta al filmar, al escribir guiones. El factor memificable, el poder de memificarse de una escena, es algo que tienen en cuenta. Hay un episodio de The Walking Dead, creo que es en la 4ª temporada, que fue un episodio que pasó sin pena ni gloria, un episodio del montón, que no tuvo mucho rating, o sea, no era un inicio ni un final de temporada, ni un episodio clave. Fue un episodio que pasó sin pena ni gloria, pero que lo estaba viendo mucha gente en diferido en streaming. Y se dieron cuenta los de AMC que en realidad lo que la gente buscaba era una escena de ese episodio para usarla como meme. Y ahí lo empezaron a tener en cuenta. Lo empezaron a... Ok, el meme te trae vistas. El meme te lleva a que la gente vaya a ver un episodio en la plataforma de streaming. Tema interesante, por ahí le dedico un video en algún momento.
Me dicen, ¿qué pienso de los personajes, de un personaje de ficción omnipotente? Creo que es un recurso peligroso porque con un personaje omnipotente no puede haber conflicto. Porque nadie puede, no puede haber a menos que sea casi omnipotente, a menos que tenga una kriptonita. Pero un personaje omnipotente, un personaje todopoderoso, no hay conflicto. Digo, de todo modo creo que en algunas ficciones esto funciona. Por ejemplo, el episodio Es una buena vida de la dimensión desconocida, creo que es interesante. Hay una comedia de Jim Carrey donde es omnipotente. El protagonista, pero son excepciones. No, parece ser un recurso que mata toda posibilidad de contar una historia. Me preguntan, ¿qué pienso de trabajar en... ¿Uno debería renunciar a un trabajo en algo que desprecia? Me ponen de ejemplo fabricar armas. Es una situación difícil. Yo estuve 6 años en el ferrocarril y odié cada minuto que estuve ahí. Vea, usted no va a cambiar nada renunciando al trabajo que desprecia. Otro va a ocupar su puesto. No va a hacer del mundo un lugar mejor. Pero es importante, no por cómo afecta el mundo, sino por cómo lo afecta a usted. Sino es importante para mantener su salud mental, su respeto por usted mismo, sus vínculos familiares. Yo creo que si usted está trabajando en algo que considera despreciable, si puede salga de ahí. Por usted, realmente no creo que vaya a hacer ninguna diferencia. Me comentan qué pienso de la afirmación de que los teoremas de la incompletitud de Gödel estuvieron influenciados por la lógica paradojal de Oriente. Esto curiosamente no es del todo un disparate. O sea, no es una de esas afirmaciones de la teoría de la relatividad la pensó un aborigen wichi en el siglo XVIII, pero se la atribuimos a un físico europeo por el colonialismo cultural, el supremacismo blanco. No, esto no es del todo falso, aunque suene extraño. Tiene algo de verdad. Los teoremas de la incompletitud se derivan de la paradoja de Russell. La paradoja de Russell es una crítica de Bertrand Russell a la idea de considerar los conjuntos como el fundamento de la matemática. Russell habla piensa una clasificación de los conjuntos que separa en conjuntos que se contienen a sí mismos y conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y se pregunta, el conjunto, y estos conjuntos de conjuntos a su vez son conjuntos. Y Russell se pregunta, el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí mismo? Esta es la paradoja de Russell. Y según el propio Russell, no según un porrero en la Facultad de Ciencias Sociales, según el propio Russell, esa paradoja estuvo fuertemente influenciada por una paradoja budista conocida como la paradoja de los sutras. La voy a explicar usando pasajes de la Biblia con los que supongo que los seguidores de este canal están más familiarizados, porque en realidad los sutras no desempeñan ningún rol esencial, son simplemente el ejemplo, o sea, texto sagrado X de la religión X. Digamos, había 2 monjes comentando acerca de las peleas entre católicos y protestantes, a veces violentas, o entre diversas sectas de protestantes, y comentaban que hay pasajes de la Biblia
que se deben interpretar literalmente y que no admiten ninguna otra interpretación que la literal. Por ejemplo, no matarás. Es simple, claro, directo, no hay ninguna duda acerca de lo que significa. Hay otros pasajes de la Biblia que se deben interpretar en sentido figurado, no literal, y no hay ninguna duda de que se deben interpretar en sentido figurado. Por ejemplo, uno debe circuncidar su corazón. No se lo recomiendo. No es muy saludable. Claramente ese pasaje de la Biblia se tiene que interpretar en sentido figurado y nadie pone en duda que se debe interpretar en sentido figurado. Pero en cambio, hay otros pasajes, digamos, dad al César lo que es del César, que según algunos se tienen que interpretar en sentido literal y según otros se tienen que interpretar en sentido figurado. Y estas polémicas acerca de qué pasajes de la Biblia se tienen que interpretar en sentido literal o en sentido figurado es lo que crea distintas sectas cristianas y hace surgir la violencia entre las sectas. Tras comentar esto, el monje joven lanza un suspiro de resignación y dice: ojalá Dios hubiera incluido en la Biblia un libro que indicase qué pasajes se tienen que interpretar, qué pasajes de la Biblia se tienen que interpretar en sentido literal y cuáles en sentido figurado. Y el monje anciano sonríe con ironía y le dice: eso no hubiera servido para nada, porque el libro de la Biblia que dice qué pasajes de la Biblia se tienen que interpretar en sentido literal y cuáles en sentido figurado, ¿se tiene que interpretar en sentido literal o en sentido figurado? El libro tendría que terminar con una nota: y este libro que indica qué pasajes de la Biblia se tienen que interpretar literalmente y cuáles en sentido figurado, se tiene que interpretar literalmente, no en sentido figurado. Pero eso no serviría para nada, porque esa nota final de la Biblia que indica que el libro que explica qué pasajes se tienen que interpretar literalmente y cuáles en sentido figurado, esa nota, ¿se tiene que interpretar literalmente o en sentido figurado? Habría que añadir otra nota y así ad infinitum. Bueno, esta es la paradoja de los sutras. Acá lo convertí en la paradoja de textos bíblicos, pero los ejemplos son de los sutras, pero la idea es la misma. A Russell le dio un formalismo matemático que no tenía, pero claramente la idea está ahí. La idea de la paradoja de Russell ya está ahí. Así que en este caso tiene algo de verdad. No es del todo, tiene algo de verdad que ese conjunto de ideas estuvieron fuertemente influenciadas por textos budistas orientales. Me dicen que abandonar la idea de Dios implica abandonar la filosofía que está implícita en esa idea. Estoy de acuerdo, pero hay que distinguir entre los objetos a los que se refiere en esa filosofía y la interpretación específica que le da esa filosofía religiosa a sus objetos. Por ejemplo, cuestiones como la ética, la estética, la verdad, todas las valoraciones, se tiene que distinguir entre el objeto, la cuestión de la belleza y la fealdad, por ejemplo, por un lado, y la interpretación de que las cosas son bellas porque participan de cierta esencia divina o la que sea la interpretación religiosa del hecho. Hay que hacer esta distinción. Y me parece que hay una gravísima inconsistencia en las ideologías ateas de los últimos 2 siglos largos, que no han hecho esta distinción. Me parece que eso es una gravísima falta de lógica. Me citan en sentido similar una metáfora de Chesterton acerca del ateísmo. Chesterton decía que el ateísmo era como un carcelero que le dice a su prisionero que no puede salir de la cárcel, pero que la cárcel está siendo ampliada continuamente y que de hecho ahora la cárcel ocupa todo el país. O sea, puede
puede caminar libremente por todo el país, pero el problema es que en ese país no hay otra cosa que pasillos oscuros, rejas y calabozos. O sea, es tan aburrido, tan deprimente como cualquier otra prisión, más grande. Es una celda grande, es una prisión grande. Es una metáfora interesante, pero repito, me parece que procede de una visión de un ateísmo inconsistente. No me parece, o sea, no se está distinguiendo la interpretación religiosa de los hechos, el hecho de la interpretación religiosa del hecho. El ateísmo necesariamente tiene que rechazar las interpretaciones religiosas, mitológicas, teológicas, lo que sea, de los hechos, pero no rechazar los hechos. Y curiosamente, nadie tiene problemas con esto cuando se refiere a las ciencias naturales. Curiosamente. Porque, por ejemplo, en la Biblia tenemos una explicación mitológica de por qué existe el arco iris. Tras el diluvio universal, Dios creó un arco de luces en el cielo que aparece después de cada lluvia para indicar que esa lluvia no es el diluvio universal, están en paz con la humanidad. Esa es la interpretación mitológica de una religión en particular. Debe haber 1000 mitos explicando el arco iris, pero esa es una explicación mitológica particular del arco iris. Las ciencias naturales modernas te dicen que el arco iris se produce cuando la luz blanca atraviesa las gotas de agua suspendidas en la atmósfera, que por ciertas propiedades físicas se descomponen en los colores del espectro. Te da una explicación naturalista, una explicación física del arco iris. Lo que no hace, y el ateo moderno, conociendo esa explicación naturalista del arco iris, te dice: el arco iris no es un símbolo de paz de Dios, el diluvio universal no existió, el arco iris ocurre cuando la luz atraviesa una gota de agua y la luz se descompone en el espectro, etcétera, etcétera. Lo que no te dice el ateo moderno es: el arco iris no existe. Si vos crees en el arco iris, no sos un verdadero ateo, sos un cristiano de closet que en realidad sigue creyendo en el mito del diluvio universal, pero no lo reconoce, y pretende ser, o es un creyente haciéndose pasar por ateo. ¿Cómo vas a ser ateo si crees que existe el arco iris? Eso no te lo dicen respecto del arco iris, pero te lo dicen respecto de la ética. Te dicen ese mismo discurso respecto de la ética o sobre cualquier valoración. Si vos crees que algo es bueno o malo, que algo es bello o feo, que algo es verdadero o falso, ¿cómo la interpretación cristiana de la moral, de la estética, de la verdad dice que esos son atributos divinos? Ser bello, bueno, verdadero son atributos de la divinidad. Entonces, si vos crees en la verdad, la belleza, el bien, sos un cristiano de closet. El ateísmo consiste en negar todo valor. Nada es bello, nada es feo, nada es bueno, nada es malo, nada es verdadero, nada es falso. Porque rechazar la interpretación religiosa cristiana de esos valores implica necesariamente rechazar los valores. Si esto se fuera coherente, si se siguiera por lógica, entonces, o sea, si no existe Dios, no existe ninguna clase de valor, entonces tendría que resignarme, que ese es el caso, y probablemente me pegaría un tiro. Pero no es el caso. O sea, si esa filosofía fuese coherente, habría que resignarse: ok, yo no creo en Dios, por lo tanto no puedo creer en ninguna clase de valor. Todo es igual, nada es mejor. Pero resulta que no es coherente. Es precisamente
la consecuencia de un ateísmo incoherente e incompleto. Ideologías como las de Marx, Foucault, Dawkins, quien sea, son consecuencias, son ateísmos incompletos e incoherentes. Son ateísmos incompletos e incoherentes que rechazan la interpretación divina de unos hechos, pero al mismo tiempo afirman que si la interpretación religiosa, específicamente cristiana, si la interpretación religiosa cristiana de esos hechos no es verdadera, entonces los hechos necesariamente no existen. Esto es un ateísmo incoherente, incompleto, que sigue aceptando a la Biblia como la única autoridad moral concebible. Y yo rechazo eso. Yo rechazo que la Biblia sea la única autoridad moral que pueda existir. No por casualidad, este ateísmo incompleto e incoherente es predicado de modo casi invariable, de modo casi unánime, por ex fundamentalistas protestantes que abandonaron su religión todos por la misma causa, porque su antigua religión no aceptaba sus perversiones sexuales. Todos por la misma causa la abandonaron. Y todos son ex fundamentalistas. Ve a los 5 o 10 streamers ateos más populares de YouTube. Son todos ex fundamentalistas evangélicos y todos se fueron por la misma razón. O sea, obviamente va a haber un sesgo ahí. Pero eso no quiere decir que ese sea el único ateísmo posible, o ni siquiera que sea un ateísmo coherente. Ni siquiera que sea un ateísmo lógicamente coherente. Me puedo extender respecto de que en la naturaleza no vemos causas finales. A ver, en cosas que sabemos que tienen una causa final, digamos una manufactura hecha por un humano, reconocemos ciertas características que nos permiten por lo menos sospechar la función a partir de la forma. Esto es propio de lo artificial. De lo artificial en sentido estricto, de lo artificial hecho por humanos. Las religiones dicen que la naturaleza es artificial. La naturaleza tiene un creador y una causa final. Ahora bien, cuando observamos la naturaleza, no encontramos el menor indicio de eso. Reconocemos características propias de lo que tiene un propósito, de lo que tiene una finalidad, que no las vemos en la naturaleza, no las vemos en los hechos naturales. Por ejemplo, cuando se habla del llamado problema del mal, se suele hablar de, bueno, que el mal existe porque Dios le dio libre albedrío al hombre. Y algunos males naturales, no males morales, se explican diciendo que son alguna forma de castigo divino contra alguien por alguna razón que no se especifica. O sea, básicamente algo habrá hecho versión teológica, por algo será versión teísta. O sea, si me van a decir que alguien está siendo castigado, ¿por qué? ¿Por qué está siendo castigado? Pero dejando esto de lado, hay un problema mucho más grave a esas explicaciones de por qué existe el mal, y es que existen claramente males indiscriminados en el mundo real. Las epidemias, las inundaciones, las sequías, son males que por su misma naturaleza afectan de modo obviamente aleatorio a una multitud de personas. Una inundación perjudica necesariamente a todo un poblado, a toda una ciudad, y independientemente de qué tan bueno o malo hayan sido sus habitantes, qué tan virtuosos, qué tan pecadores. Las epidemias, por ejemplo, algo que se suele querer ver
algo que se suele querer ver como un castigo divino, las epidemias, las enfermedades de transmisión sexual que afectan por igual a los abusadores de niños que a los niños, porque la enfermedad, el virus no juzga, no discrimina a nadie. Al virus le da igual el victimario o la víctima. Esos son claramente males indiscriminados. La existencia de males indiscriminados es total, no se puede negar seriamente que existen males indiscriminados. Se puede negar, no, que hay el mundo es misterioso, los caminos del Señor son extraños. Ok, seriamente no se puede negar que existen males indiscriminados, y los males indiscriminados son totalmente incompatibles con la idea de que la naturaleza tiene un propósito, tiene una razón de ser. Esta, si yo tengo que señalar la principal razón por la que soy ateo, es esta. Me dicen algunos elogios, muy amables, y me preguntan qué pienso de los milagros del catolicismo. Creo que son una prueba religiosa muy débil, que por algún extraño motivo o algunos adeptos a las religiones las suelen considerar mucho más fuertes de lo que son. Todos los milagros que conocemos se pueden explicar como fenómenos naturales mal comprendidos, mitos, o sea, leyendas, mitos, trastornos mentales, ilusionismo, y con la tecnología moderna, yo creo que no hay nada que pueda llegar a ver que diga, ok, esto es un milagro. No hay nada que no se pueda llegar a falsificar. De hecho, hay tecnología que se han diseñado con el propósito declarado de falsificar milagros. Alguien había fabricado una especie de megáfono que no servía para amplificar la voz, o sea, para amplificar el volumen, sino para enfocarla, o sea, no es que vos hablabas por ese aparato y tu voz era la misma pero mucho más potente. Era como que le estuvieras hablando a 1 metro a una persona que estaba a 100, 200 metros. Esa era la idea. Creo que nunca pasó del prototipo, que no se llegó a fabricar. Y uno de los usos que dice el inventor de eso es que se podía usar para falsificar experiencias místicas. O sea, a un talibán en el medio del desierto aparece y le escucha una voz. Tipo que no sabe, nunca vio un televisor en su vida. Le apareció una voz de la nada en el medio del desierto y le decía: anda, como ponete un chaleco explosivo y mata al líder de tu organización como bomba suicida y te vas a ir al paraíso. Lo hace. Pero bueno, esa tecnología se había pensado para falsificar milagros. Ese era uno de los usos, que explícito. No he visto un milagro que diga, ok, esto es un milagro. No lo he visto. Me gusta una anécdota que contaba, no me acuerdo quién. El escritor Emile Zola, ateo, tenía un amigo creyente que quería convertirlo al cristianismo y pensó lo que a él le pareció que era un argumento irrebatible. Lo iba a llevar a la gruta de Lourdes, donde creo que se apareció una virgen, algo así, y supuestamente se producen muchas curaciones milagrosas. Y dijo, bueno, lo voy a llevar acá, y dijo, esto es creer o reventar. Y lo llevó a su amigo ateo a ver la gruta de Lourdes, y le mostró una sección donde había 100, 200 muletas colgadas de gente que había venido en muleta y se había ido caminando, había colgado la muleta y se había ido, y Solá dice, ok, interesante. O sea, lo que
Lo que su amigo había creído que era un argumento demoledor, que era, ok, acá te tenés que hacer creyente después de ver esto, no le impresionó lo más mínimo a Solai y le dice, pero, a ver, ¿qué necesitas ver tú para creer? Y Solá lo piensa y le dice, una pata de palo. me está mostrando 100, 200 milagros de pacotilla que tienen otra explicación. Tipo que gente que podía caminar aunque le costara, pero podía, usaba muleta porque se había acostumbrado a usar muleta, trastornos mentales, parálisis histérica, fraudes. Ahora, mostrame un rengo que le creció una pierna. Ok, eso es un milagro. Un rengo al que le creció una pierna, mostrame. Y ahí me hago creyente. Ese es el problema con los milagros, que no son... 200 muletas no me impresionan. 200 muletas no me impresionan. Mostrame una pata de palo y me hago creyente. Me comentan algo que ha notado, que cuando la abolición de un tabú lleva a establecer un tabú nuevo, pero mucho más extremo, y sobre un asunto aparentemente sin importancia. Me ponen de ejemplo, se tolera el abuso sexual infantil, pero podés terminar preso por un piropo en el mundo de hoy. Buen ejemplo. En realidad, esto procede de un completo error psicológico de lo que ocurre realmente en sociedades decadentes como la nuestra. El libertino es un mito psicológico. Esto creo que lo mencioné en la serie de videos del psicoanálisis. El libertino es un mito psicológico. El perverso es la liberación sexual, es un mito psicológico. El perverso es la persona más reprimida sexualmente que puede imaginarse. El perverso es alguien que redujo la infinita complejidad de la vida erótica humana, la redujo a un asunto. Se enfocó. Lo que pasa es que no tiene los tabúes normales, no reprime lo que debería reprimir. Y eso es lo que nota todo el mundo. Pero no es porque no tenga regla. Tiene unas reglas propias totalmente delirantes, rigurosísimas. Tiene unas reglas talibanescas. Lo que pasa es que no son las reglas normales. Pero sí, lo que usted ha notado es verdad y ya lo han notado otras personas antes. La liberación sexual, el libertino son mitos psicológicos, no existe tal cosa. El perverso es la persona más restringida, más limitada en su sexualidad que puede imaginarse. ¿Sí? Y lo que usted dice del abuso sexual infantil y el piropo es un buen ejemplo de esto. Lo que pasa ahí no es que no haya represión, lo que pasa ahí es que se reprime lo equivocado. Se reprime lo que debería reprimirse, no se reprime. Y, por cierto, no soy muy fan del piropo, pero lo que se puede tolerar. No, ¿cómo esto es inaceptable? ¿Es así? No hay una abolición del tabú, hay un reemplazo del tabú. Esto ya. Hay gente que escribió libros sobre este tema en 1903, pero por algún extraño motivo es como si esas ideas nunca hubieran existido. 120 años después, es como si esas ideas nunca hubieran existido. Me dicen en realidad que aunque subí un meme burlándome de los estoicos de YouTube, que por lo menos están promocionando vida sana y anotarse en el gimnasio. Sí, es verdad, y me consta que
que hay gente que se está inscribiendo en el gimnasio por los videos estoicos de YouTube, ¿ok? No es la moda más estúpida de internet, ciertamente. ¿Qué pienso de los gimnasios? No son para mí, ¿ok? Todo lo que sea transpirar es bueno, pero yo salgo a caminar o a pasear en bicicleta 1 o 2 horas al día para mantenerme en forma, pero eso de ir a hacer 15 repeticiones en este aparato, 10 repeticiones en este otro aparato, no es para mí. Definitivamente no es para mí. Eso. ¿Qué pienso del aforismo no pain no gain, que es una especie de dogma de fe en los gimnasios? También sobre el mismo tema. Lo que no duele no sirve es verdad, pero no implica la verdad contraria, como parece creer mucha gente. Lo que duele no necesariamente sirve. Mucha gente parece creer en la verdad opuesta, y no es verdad esto. Si vos te agarrás los dedos con la puerta, te va a doler, pero no sirve. O sea, lo que duele no necesariamente sirve. Lo que no duele no sirve. Toda esta cosa de que no vas a ganar músculo con descargas eléctricas de un artefacto made in Taiwán, no. Lo que no duele no sirve. Que estirarlo, hacer elongación, movimientos armónicos con el universo, si no duele no sirve. Eso es verdad. Me preguntan por último, cómo dejar de sobrepensar. Me lo han preguntado varias veces, varios comentarios distintos. No sé a qué se refiere exactamente con sobrepensar. Si se refiere a no actuar porque se la pasa pensando y nunca se decide, o sea, si ese es su problema que comparto, lo mejor que le puedo recomendar es ponerse plazos, como si tuviera que entregar un trabajo en una fecha, solo que no es una obligación externa sino interna. Póngase plazos usted. ¿Por qué cree que este video lo subí un lunes? Póngase plazos si lo que me está preguntando es eso. Y si hay lo que quiere decir es que hay temas que no se puede sacar de la cabeza, hay que ver cuáles son esos temas. Hay veces que una cuestión no puede dejar de obsesionarnos, digamos la muerte. Hay una cuestión que no puede dejar de obsesionarnos hasta que no tenemos una respuesta que nos resulte mínimamente satisfactoria. No es un tema de ok, estoy sobrepensando en esto. No, es un asunto que no hay otro remedio que pensar en ello. Repito, no sé exactamente qué es lo que me quiso preguntar. Espero que en cualquiera de los dos casos mi respuesta le haya servido para algo. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. If we are unprepared for the next advance, the result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a polar desert. According to some climatologists, within a lifetime, we might be living in the next ice age.